¿Listo? Sí, claro. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y ahí en Facebook Live en esta hora 29 de marzo del 2020, siendo las 2 en punto, desde Radio FM 106.5 FM. Agradecemos que nos estén sintonizando. El anhelo de poder ocupar estos micrófonos, de poder ocupar estos medios para hablarles a la congregación, a cada uno de los oyentes, de los que nos visitan en Facebook Live, en la página oficial de la Iglesia Betel de aquí de Tenango de las Flores. Queremos en estos momentos que nuestro país está haciendo o pasando por esta situación, en que hemos buscado maneras para seguir hablando el Evangelio, con el deseo de ver la salud espiritual también de las personas en estos momentos en que hay mucha incertidumbre. Hemos visto la manera de poder transmitir tanto por Face como por la radio que tenemos, son herramientas que tenemos a nuestro alcance, y queremos compartir con ustedes en esta hora una pequeña reflexión, una pequeña intervención en cuanto a la lectura de la palabra del Señor y poder dar un consejo de igual manera en estos momentos difíciles. Y quiero leer en el libro de Mateo, en su capítulo 18, versículo 23 en adelante, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pasase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a estar hablando en esta hora sobre el perdón, y quiero hacer una pequeña oración pidiendo a Dios de su dirección. Dios, te doy gracias porque podemos tener estos medios, porque podemos hablar a tu palabra por medio de todos estos medios que nos has permitido. Ahora a nuestros oyentes, aquellos que nos visualizan, que esta pequeña reflexión sea de bendición para sus vidas, que cada uno de nosotros podamos, a la luz de la palabra, inspeccionar dentro de nuestras vidas y poder marcar o en ti marcar una diferencia. Te agradezco por esta oportunidad y este tiempo es dedicado a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero mencionar acerca del perdón, y en esta porción escritural que leímos sobre este siervo que le fue perdonado mucho, su deuda era semejante en extremadamente grande, y este siervo
le rogaba a su Señor que le perdonase, suplicándose, le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y eran 10,000 talentos, era muchísimo. A la hora que lo dejó libre a él y a su familia, este hombre salió y se encontró a uno de sus consiervos, como lo acabamos de leer, y este le debía muy poco. Y al contrario, en lugar de perdonarle como él había recibido el perdón, la misericordia, en lugar de todo esto, este hombre le rogaba y le pedía: perdóname, te lo pagaré después, ten misericordia de mí y te pagaré todo. Pero al contrario, lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Entonces, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso. Y termina diciendo en los versículos: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón. Miren que es una situación que todo ser humano tenemos equivocaciones. Todo ser humano nos equivocamos, cometemos errores, y el mayor error es que hemos pecado contra Dios. Hemos pecado con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos. No estamos agradando a Dios y lo hemos ofendido de una o de otra manera. Y el Señor busca tener esa reconciliación con nosotros. Muchas veces no estamos accediendo pero Él desea que tengamos esa comunión con Él, y debe de existir en nosotros el anhelo de acercarnos a pedirle perdón. Dice en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere perdonar nuestras faltas. Muchas veces estamos tan llenos de faltas en que hemos ofendido a Dios, y por dentro estamos carcomiéndonos, no tenemos esa paz, no tenemos esa comunión con Dios. Nos sentimos culpables, nuestro espíritu nos hace sentir que no tenemos esa comunión con Dios, pero Él dice que Él es misericordioso, el cual será amplio en perdonar. El Señor te quiere perdonar por la situación que quizá lo has deshonrado, lo que has hecho que le ha desagradado, y eso que nos separa de Dios es el pecado. Ahora, en Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Muchas veces sentimos que hemos defraudado mucho al Señor y que no merecemos el perdón. Déjame decirte que es amplio en perdonar. Y si ha permitido esta situación que se vive, es porque Él está llamando la atención de cada ser humano, deseando que vuelvan a Él, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento y a pedirle perdón, y que les perdone esas faltas. Y el Señor es amplio en perdonar y no retiene para siempre su enojo. Sí, a Él no le agrada y le enoja mucho ver que lo decepcionas, pero no mantiene para siempre su enojo, sino que se deleita en la misericordia y en perdonar. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante acercarnos a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora,
hablando esto del perdón, ya vimos del perdón que debemos de pedirle a Dios y que Él otorga su perdón. Y así como a este siervo que le rogaba pidiéndole a su Señor que le perdonara y lo dejó libre y fue, también muchas veces tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. Pablo se perdonó a sí mismo, tuvo que hacer un momento de reflexión y perdonarse. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, aquel hombre perseguidor de la iglesia que sacaba a los cristianos de las greñas, de las casas, de las reuniones de oración, ese hombre también tuvo que aprender a perdonarse. En Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hablamos de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a sus pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió Esteban. Pero el joven Saulo, que después se iba a convertir en Pablo, él había consentido el que mataran a Esteban. Dice Hechos 22:19, yo dije, estas palabras son del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Imagínense, si Pablo, al tener el encuentro con el Señor, que su vida fue transformada, y cada vez insistía más en conocer la palabra del Señor, y muchos de los apóstoles de aquel tiempo en Damasco se confundían porque veían, no era este el que perseguía a la iglesia, pero él más insistía en la doctrina, en conocer, en hablar de Jesús. Si él hubiese tenido ese complejo de decir, ay, no, yo no puedo cambiar el Señor, es que yo hice muchas cosas y no me van a querer escuchar y no voy a poder, no sería un instrumento útil. Muchas veces como cristianos, muchas veces en nuestras vidas, no seguimos avanzando porque no hemos aprendido a perdonarnos nosotros mismos. Necesitamos ir, el Señor quiere ocuparnos, ser instrumentos útiles. Ya que tuvimos ese encuentro con el Señor, también nosotros debemos aprender a perdonarnos y continuar para ser un instrumento. Porque el Señor le decía, pero me dijo, Pablo escribía, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tenía en su cabeza presente lo que había hecho, pero él sabía que podía ser un instrumento útil, extraordinario en las manos del Señor, consagrado al Señor. Y es lo que Dios busca, que nosotros pidámosle perdón a Dios, pero también que seamos instrumentos útiles en sus manos, aprendiéndonos a perdonar. Y número 3, tercer punto, quiero hablar sobre perdonando a los demás. Como en la lectura bíblica que leíamos al principio, este deudor fue perdonado, pero saliendo, un consiervo de él le debía muchísimo menos dinero de lo que él debía. Y le pidió misericordia para pagarle, paciencia para pagarle después. Y este no quiso, al contrario, lo echó a la cárcel. Y la palabra de Dios lo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Saben por qué muchas veces no podemos continuar adelante nuestra vida en una vida de plenitud? Porque no hemos aprendido a perdonar a otros. Porque seguimos con esa rencor en nuestros corazones y debemos perdonar. Dice la palabra en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial. ¿Qué quiere decir si no voy a decir herejías, si ponemos al contrario este versículo? Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Entonces debemos aprender a perdonar a los demás. Y miren, el primer corazón sanado cuando perdonamos no es de esa persona que estamos perdonando. El primer corazón sanado cuando perdonamos es el nuestro. Y debemos de practicar el perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Muchas veces como cónyuges, a nuestra pareja, cometemos errores. Desde manera de hablarlo, desde manera de tratarlo, desde manera de culparlo. Y hay otros errores más garrafales que existen. Pero dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros debemos de perdonar y aprender a perdonar también a nuestro cónyuge. Perdonando a la familia. Debe de existir el perdón en la familia. Miren, hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho. Es extraordinariamente mostrando cuando la presencia de Dios está en este joven que posterior llegó a ser un hombre en plenitud y hombre de bien usado por Dios. Y estoy hablando de José, este jovencito, y no voy a repetir toda su historia, pero este jovencito que obedecía a su padre, que soñaba, tenía sueños que el Señor había puesto en su corazón porque quería llevarlo a una plenitud, pero tenía unos hermanos que en su corazón había resentimiento y llegaron a tomar una actitud menospreciando a su hermano José. Querían hasta matarlo. Y dijeron, vamos a matarlo porque mira, ahí viene el consentido de papá. Palabras más. Y dijeron, no, uno de ellos dice, no, mejor hay que echarlo a la cisterna y veremos qué hacemos. Y los otros querían matarlo, pero bueno, fue echado a la cisterna. Cuando vieron que iba pasando una caravana de comerciantes con rumbo a Egipto, se le ocurrió a uno, vamos a venderlo. Y dijeron, claro. Y lo vendieron. José, un jovencito, su padre pasó un dolor increíble porque ya no tenía a su hijo. José, un jovencito, se fue, se lo llevaron a Egipto. Allá en Egipto pasó muchas dificultades, empezando desde abajo, siendo un siervo, y en la casa de Potifar llegó a ser un mayordomo, el principal de los mayordomos. Potifar estaba tranquilo porque José tenía todo bajo su control, pero su esposa de Potifar llegó a hacerlo caer, o quiso hacerlo caer, pero José salió victorioso con la ayuda del Señor. Pero aún así lo encarcelaron, estuvo en la cárcel muchos años y posteriormente estuvo ahí y fue el jefe de la cárcel y hacía todo lo que los carceleros le mandaban, y José tenía un orden ahí. Pero posteriormente tuvo que interpretar el sueño del faraón. Y al momento de interpretar el sueño del faraón, decían, pues si él ya lo interpretó, ¿en dónde hallaremos otro hombre en que podamos confiar y encargarle y sabio como José? Y lo pusieron como el segundo después del faraón. Él fue el segundo, el más poderoso después del faraón. Le pusieron un anillo, ropas, y él ordenó durante todo el tiempo de abundancia a guardar el grano en graneros, para que cuando vinieran los años de angustia, de dificultad, de pobreza alimentaria en la tierra, Egipto estuviera al tanto o tuviera el grano para alimentar. Y esto no es lo que quiero contar, sino el cómo termina esta historia. Sus hermanos regresaron a comprar alimento a Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron, José los vio y cómo anheló ver a sus hermanos, se sintió gozosos.
Y cuando ellos supieron que era su hermano, dice en Génesis 45, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, porque se imaginan sus hermanos al darse la sorpresa, aquel jovencito que nosotros queríamos matar, que diseñamos un mal para él, ahora está siendo el segundo del pueblo de Egipto, está siendo grande y él es el que va a mantener o va a perseverar al pueblo en aquellos años. Y se quedaron, es José, se las va a cobrar. Pero dice la palabra de Dios que José les dice, ahora pues no entristezcáis, ni os penséis de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, en el versículo 8 del capítulo 45, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y se echó, dice el versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué actitud de José? Pudiendo guardar resentimiento, y tenía, vamos a decirlo humanamente, tenía la razón, sus hermanos haberlo separado de su padre, de su hermano Benjamín, no durante una semana, durante años, habiendo caído en la cárcel, habiendo sido sirviente por muchos años. José no guardó resentimiento a sus hermanos. Él había entendido el plan de Dios y decía, no me enviaron ustedes, Dios me envió acá para perseverar a nuestro pueblo, para que se mantuviera. Me envió delante de vosotros. Y en lugar de, porque tenía el poder para sacar 10,000 guardias y colgarlos y matarlos, pero no lo hizo. Al contrario, los abrazó, los besó. Y miren que trajeron a su padre y a todas sus familias, cada uno de sus hermanos, Judá, Rubén, cada uno de ellos trajo a su familia y moraron en Egipto. Y todavía cuando su padre murió, sus hermanos tuvieron gran temor. ¡Híjole! Como estaba mi papá, no nos hizo nada, pero ahora que ya ha muerto, ahora sí va a cobrar venganza José, ahora sí nos va a matar, ahora sí nos va a correr, ahora sí nos va a liquidar porque ya no está nuestro padre. Dice en Génesis 50, versículo 15, viendo los hermanos que José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Lo que yo decía, pensaban que ahora se las iba a cobrar. Y les respondió José, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es importante perdonar a la familia. Muchas veces culpamos de lo que nos pasa a nuestros padres. Muchas veces culpamos a otras personas. Muchas veces no practicamos el perdón. Nosotros mismos no perdonamos. Nosotros mismos no pedimos perdón. El Señor quiere que aprendamos a perdonar, así como Él nos los ha perdonado. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias.
Antes, dice Efesios 4:32, antes ser buenos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lucas 17:3-4, mirad por vosotros mismos, si tu hermano perece contra ti, repréndele. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonadle. Y 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Dios busca el perdón. Dios desea que seamos misericordiosos. Él es misericordioso. Y quiero terminar hablándote a ti que nos escuchas, que quizás nos has sintonizado apenas, hablándote a ti que nos ves en Facebook Live. Quiero decirte que el Señor quiere perdonarte, pero quiere ver también que practiques el perdón. Quita todo resentimiento de tu corazón. No culpes a los demás. No culpes, no busques un culpable. Aprende a perdonar. Y si tú necesitas pedirle perdón a Dios, el tiempo aceptable es hoy. Lo que está aconteciendo no es más que Dios hablando al ser humano para que voltee a verlo, para que voltee su rostro a Dios y se arrepienta y pida perdón de lo que está haciendo mal, transgrediendo a la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta hora. Fue una pequeña reflexión, pero es importante que tú analices tu corazón. Yo no voy más allá. Yo no estoy en tu hogar, pero el Espíritu Santo, Dios, está allí y te abraza y te dice, quiero perdonarte. No me acuerdo más de tus pecados. Si estás dispuesto a ser diferente, si estás dispuesto a entregarme tu vida, dice el Señor. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo. Y es importante creer. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y asimismo, perdonemos a otros, porque solamente así Dios nos perdona. Dios, en esta hora, te doy gracias por aquellos que nos oyen, por aquellos, Señor, que han destinado este tiempo para escuchar tu palabra. Si alguien en esta hora está reconciliándose contigo, que lo haga de todo corazón, sabiendo que quizá te ha defraudado en muchas ocasiones, pero tú eres grande en misericordia y amplio en perdonar, y no quieres que ninguno vaya al infierno, sino que procedan al arrepentimiento. Si alguien en esta hora está pidiendo perdón, escucha su oración, que te acepte como su único y suficiente Salvador, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Pero también te ruego por aquellos que quizá en su corazón siguen teniendo esa amargura del perdón, de no aprender a perdonar, de querer culpar a otros por sus acciones, de que muchas veces no hemos perdonado o no hemos sido valientes a ir y pedir perdón. Pero cada uno de los que están oyendo, que podamos practicar el perdón, porque esto te agrada. Y así tú nos perdonas si nosotros sabemos perdonar a los que tenemos a un lado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sigan sintonizando Piedra Angular 106.5 FM y en Facebook Live en la página de Betel Tenango a las 6 de la tarde estaremos sintonizándonos. Va a estar la pastora Tere y el hermano Abieser entonando unas alabanzas en vivo y una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga.